Esta mañana tenemos una meta con Araceli Vega y no es otra que afianzar, que fortalecer los lazos padres e hijos. Pero anclar bien esa relación va a necesitar, nos va a hacer falta y será preciso desde luego echar mano de unos cuantos valores y consejos que esta mañana desplegamos y lo hacemos con Araceli, por supuesto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Días. Encantada de estar aquí. Igualmente, Araceli. Hoy tratamos de ver cómo, y además solamente hay que recordarlo, hay que ver cómo evoluciona y cómo va cambiando la relación con nuestros padres. Pero si empezamos por el principio, por la base, por los puentes que se tiende ya desde bien pequeños, nos daremos cuenta de lo que llega a influir y a significar los padres en esa construcción de la personalidad del niño. Muchísimo, claro. A ver, los padres son el inicio, ¿no?, de donde parte un niño. Y una de las cosas que más va a crear un vínculo importante entre los padres y los hijos, pues por parte del niño, es que desde muy pequeño tenga la aceptación y el amor a sus padres por haberle dado la vida. Y esto es algo que nosotros podemos apoyar para que ellos lo sientan, porque eso le va a dar una gran seguridad y una gran confianza. Incluso aunque no sean padres biológicos, pues podemos a lo mejor hablar de niños que sean adoptados o que convivan con otros familiares. Sí, que los esté cuidando la abuela o la tía. Sí que siempre es importante que los niños mantengan este vínculo de amor y de aceptación de sus padres biológicos, y después, claro, en segundo término, de las personas que estén educándoles. Por parte de los niños, lo primero, que tengan ese vínculo, ese lazo, ¿no?, de sentirse agradecidos, porque ellos son quienes les han traído a la vida. A partir de ahí podemos empezar a construir todo. Después, claro, como padres, todos los puntos importantes que tenemos, ¿no? Vamos con esas pautas que podemos ir, si te parece, enumerando. Cómo afianzar, decíamos, esa relación padres e hijos. En primer lugar, no escatimando besos, ni mimos, ni caricias. Sí, que no es una mala forma de comenzar. Esta es la más fundamental. Pues sí, va a ser que sí. De hecho, es que un niño se sienta querido, o sea, por parte nuestra. Algunas veces los padres queremos mucho a los hijos. Bueno, algunas veces. Yo creo que casi todo padre natural, normal, adora a sus hijos. Aquí lo importante no es solamente quererlos, sino darles manifestaciones de ese amor, que el niño se sienta querido. Así que yo creo que no deberíamos pasar ni un solo día en el que el niño no recibiera o una caricia, o muchas, mejor, un abrazo, o besitos, o palabras amables. Eso es muy importante, palabras que muestren cariño, que se sientan siempre envueltos en ese amor. Porque ¿qué efecto va a tener todo ese cariño que reciben ya desde bien pequeños? Sí, lo que en va la construcción de la personalidad del niño. Lo que va a hacer esas muestras de cariño es que a los niños les van a dar autoestima, porque si son queridos, ellos se sienten válidos. O sea, que me quieren porque yo soy válido, porque merezco la pena. Y además, si nuestras muestras de cariño son espontáneas y no hay nada detrás, todavía más autoestima va a generar en un niño. Yo creo que lo hemos comentado en otras ocasiones, pero no condicionemos nunca ese cariño y ese amor por el niño al comportamiento de él. No te voy a querer porque no has hecho esto bien, o a partir de ahora ya no te quiero por esto otro. Eso es. Por ejemplo, cuando hay relaciones con hermanos, es muy fácil, ¿no?, que digamos, pues si no compartes con tu hermano, yo ya no te quiero. Jamás debemos de decirle la frase, pues si tal, yo ya no te quiero, o papá no te va a querer, o el hermanito no te va a querer. No podemos usar eso. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de esto? Si nosotros estamos condicionando nuestro amor a algo como esto, lo que ocurre es que eso es un patrón que queda impreso en el niño. Cuando sea adolescente, él va a querer en el grupo, va a querer entrar en un grupo, y ese grupo le va a exigir normas, pues a lo mejor que tome sustancias como drogas o que haga cualquier tipo de comportamiento que es delictivo. Entonces, ¿qué es lo que el niño aprende a través de eso? Que para que yo sea querido, tengo que tener un comportamiento determinado que me imponen los demás. Si los demás son personas honestas y honradas, pues mira qué bien, pero si los demás no son ese tipo de personas y es el
el niño a toda costa quiere ese tipo de aprobación, las consecuencias son nefastas. Por tanto, que el pequeño vea que tiene nuestro amor incondicional, ojo, aunque eso conlleve también límites y determinados frenos. Eso es. O sea que amor no significa que no pongamos límites. Ese es otro punto. O sea que hemos dicho darles amor incondicional, y otra muestra de amor son los límites. Límites que debemos de poner, aunque aparentemente el niño los entienda como eso, como frenos, como castigos, como parapetos. Sí, a mí me gusta llamarle límites claros, protectores. Y con eso creo que se define. Cuando decimos claros es que no es medio y ahora sí, ahora no. Y protectores es que realmente son un tipo de guías que nosotros damos, y de frenos cuando son necesarios a los niños, que les van a proteger. Porque sin límites lo que hacemos es niños tiranos, niños caprichosos, niños inseguros. Eso es, y sumamente demandantes. Eso es. Y además no van a tener claras las normas de convivencia, cómo estar con otras personas. Entonces, cuando nosotros le estamos diciendo, por ejemplo, a un niño, bueno, pues te tienes que ir a la cama a tal hora porque pasa esto y lo otro, a veces es incómodo porque se te está oponiendo y porque te dice, pues no quiero, o lo que sea, o te empieza a soltar las comparaciones con otras situaciones. Entonces, entendámonos que para un padre lo más fácil es no ponerle límites, pero el precio que se paga por eso es el que tú has dicho antes. Entonces, es cuestión de insistir, porque en el fondo un niño que el padre le está poniendo un límite y le está diciendo, hago esto por tu mayor bien, cuando estamos hablando de esto, de límites que son equilibrados, que son lógicos, él se siente muy querido. O sea que los límites y el amor están directamente unidos. Lo que pasa es que yo lo entiendo, que como padre nos resulta incómodo y que a veces la situación se pone como tensa. Entonces interpretamos que ahí no hay amor. Pero no es eso el asunto. O sea, el asunto es que hay un tira floja o un toma y daca, y entonces nosotros tenemos que establecer el punto. Bueno, pues desde ese amor, y explicándole además con claridad, te pongo este límite por esto. Si se pone ya muy encaprichado, pues pongo este límite y se acabó. Hoy estamos aprendiendo a cómo construir estas relaciones entre padres e hijos que sean fructíferas. Dedicarles tiempo. Yo creo que en otras ocasiones y en otros programas, Araceli, hemos hecho también nosotros hincapié, y Mella, mucho en dedicar tiempo, aunque sea poco tiempo, pero por completo. Yo diría así, tiempo, atención, para que quede más claro, porque la realidad de algunos padres es que tienen un tiempo limitado y tampoco queremos, lo hemos dicho más veces, crear culpa, porque nuestro ideal sería dedicarle 3 horas al día y a lo mejor solo podemos dedicar 1 hora, ¿no?, para estar con ellos. Entonces, vale, son 1 hora, 10 minutos, un cuarto de hora, lo que sea, dedicarles tiempo, atención. Y ese tiempo dedicado puede ser en un juego, pero puede ser también en una actividad o en una tarea de casa. Totalmente, incluso en una tarea. Por ejemplo, pues preparar la mesa. Podemos poner la mesa y mientras estamos poniendo la mesa estamos comentando cosas. Sobre todo, lo que los niños necesitan es atención. O sea, si nosotros estamos con ellos y les estamos dedicando el 100% de nuestra atención, y eso ha ocurrido durante un cuarto de hora, tiene más valor que si estamos 3 horas donde estamos en 50.000 cosas a la vez. Entonces, básicamente es que el niño sienta que estamos presentes con ellos y que no hay otra cosa más importante en ese momento. De hecho, por ejemplo, hay estudios hechos sobre la cantidad de tiempo que requiere un niño cuando nos está contando algo, que viene del colegio y que dice, mamá, mamá, o papá, papá, ha ocurrido esto, lo otro, y en ese instante nos están llamando por teléfono, está pasando alguna cosa, nos queremos ir a otro sitio. Está incluso estudiado que básicamente un niño necesita como unos 30 segundos, una cosa así, es decir, 1 minuto, medio minuto, 1 minuto de atención. O sea, cuando ya le escuchas todo ese primer impulso que tiene, ya ha terminado. O sea que a veces es mucho menos complicado de lo que nos creemos. Y un pequeño paréntesis en esto de dedicar tiempo y atención, y con una sonrisa, intentando que el niño se divierta. Sí, siempre que sea posible. Esto es, no en cosas serias, sino
en ese estado que nosotros conocemos como padres, donde tenemos esa complicidad, ¿no? Nos reímos, comentamos cosas con confianza, conseguir crear esto crea un vínculo tremendo con los niños. Esto va a crear un clima de confianza y va a crear un espacio abierto de seguridad para los niños y de calma, que ellos cuando sean más mayores, sobre todo, como hablamos muchas veces, que en la adolescencia vamos a necesitar de todo este espacio, ya cuando lo tenemos creado como niños, ya lo tenemos hecho para la adolescencia. Araceli, siempre que hablamos de relaciones padres e hijos, pues suelen venir a colación normalmente relaciones, ¿verdad?, de nuestros padres, de nuestros abuelos, cómo han cambiado ese tipo de vínculos padre e hijo hace 50, 60, 70 años atrás y a día de hoy. Una cosa es una cierta autoridad y otra cosa es el autoritarismo en casa. Sí, ahí hay modelos, ¿no? Incluso psicológicamente están estudiados, pues eso, el padre autoritario. Cuando estábamos hablando antes de establecer límites, claro, los límites se establecen con normas. Normalmente son normas consensuadas. Entonces, aquí hay un modelo que es el padre autoritario y, claro, el padre autoritario tiene consecuencias muy nefastas, ¿no?, para un niño. Entre otras cosas, el niño no va a aprender a buscar por sí mismo, sino que se va a sentir, digamos, como encorsetado. La creatividad no va a quedar por ningún lado. Y también un padre autoritario, en realidad, no crea autonomía en el niño, sino las normas están fijadas de manera estanca y no hay posibilidad, o sea, es premio-castigo, funcionamos de este modo, entonces posibilidad de salirse de eso no hay mucha. ¿Cuál sería lo opuesto positivo a esto? Pues lo opuesto positivo sería padre-madre. Cuando estamos hablando de padres, estamos hablando de los dos, padre-madre. Evidentemente. Sería democrático equilibrado. ¿Qué quiere decir esto? Democrático quiere decir que establecemos las normas, las consensuamos entre tú y yo, quedamos en que los deberes se hacen a tal hora porque es necesario hacerlo y todos los días porque es necesario y explicamos por qué, las consecuencias, lo que hay y equilibrado. A ver, quiere decir que hay momentos en los que consensuamos, pero cuando el niño actúa como niño caprichoso o cuando, como hemos dicho anteriormente, le ponemos el límite y le decimos lo que hay. ¿Qué genera eso en el niño? Genera confianza, genera también seguridad, porque si nosotros le estamos dando esas normas que son envolventes, que están bien equilibradas, entonces ellos ya pueden moverse desde ahí bien. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con padres, madres, seguimos insistiendo, pasivos, aquellos que no toman las riendas de ese vínculo que se establece con los niños? Sí, padre-madre pasivo normalmente corresponde a alguien pues que está enlazado con algo de lo que hemos dicho antes, que no participa en la vida del niño. ¿Por qué? Primero, a lo mejor porque no le resulta cómodo poner el tema de los límites y todo lo demás. Puede haber miles de razones. También puede haber que él no tenga ese tipo de patrón creado, ¿no?, porque no lo haya recibido o por lo que sea. Por ejemplo, padres que no van a las reuniones del colegio, que no participan pues cuando hay la típica representación de Navidad del niño, que le hace tanta ilusión que estén los padres. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Pues que el niño no tiene una figura clara de referencia. Entonces, su padre no está, incluso hay un tipo de comportamientos que no sabe cómo tenerlos, ¿no? Lo contrario serían padres colaborativos. Eso es, padres que colaboren, que estén con ellos, que participen en las cosas que les escuchen cuando cuentan, pues, has visto en la representación, me pasó esto, me pasó lo otro, les animen, estén presentes, que les va a permitir a ellos tener esta referencia, lo que hemos dicho antes. Van a saber cómo actuar en el exterior. ¿Y el rol de madre amiga o de padre colega? Ay, ¿qué hacemos con él? Sí, ese es muy cómodo. Crea así como un ambiente muy agradable. De buen rollo, casa, claro. Sí, un buen rollo que no veas. Todos somos amigos, no hay discusiones, todo lo demás. Nos tratamos de igual a igual, sí, como amigos que tenemos, pues eso, la misma edad. Claro, casi. Claro. El problema es que el niño, por ejemplo, no va a saber cómo comportarse en el exterior. No va a saber cuándo meta la pata, cuando sea egoísta o cuando diga algo que ofende a otro, pues no va a saber cómo pedir perdón, no va a saber dónde está el límite de su libertad y de sus deseos y dónde tiene el otro su límite, y hay que combinarlos, no podemos saltarnos el del otro. Es decir, ante un conflicto no va a saber cómo resolverlo, no va a tener patrones claros, sobre todo de convivencia
influencia externa, y a veces son niños donde dicen, bueno, es que este campa por sus respetos, es que este se cree que el mundo es... ¿Hay que dejar que se establezca esa relación natural? No, de ningún modo. A ver, los órdenes jerárquicos, por decirlo de algún modo, de la vida, es que es de la vida misma, es que cuando tú eres padre tienes más experiencia, tienes un bagaje adquirido y tienes que ejercer tu rol y tu papel de padre-madre. Entonces el niño está ahí para crecer y para ser protegido. Ese es uno de los riesgos que va a sentir un niño de padre, madre, amigo, es que se va a sentir desprotegido. Entonces tú tienes que asumir tu papel de padre, madre, ¿te incomode o no? Araceli, otra cosa son los padres ausentes, y a lo mejor hay motivos de verdad para estar ausentes, sí. O las condiciones de la vida, las circunstancias nos han llevado a no estar activamente al lado del niño. Sí, padres que no están físicamente, cuando digo no están físicamente, pues a lo mejor padres que tienen un trabajo que les obliga a pernoctar, a dormir fuera 7 días a la semana o 5 días o los que sean. Entonces, ¿qué hacen este tipo de padres? Delegan en otros normalmente esta tarea. Claro, ¿cuál es el problema? Sigue sin tener referencia al niño, aparte de la falta de seguridad y de confianza que le da el no tener ese referente del padre que está ahí presente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo suple a veces el padre? Bueno, pues le trae, o la madre, le traen cosas materiales, y claro, el niño se puede hacer incluso una persona materialista caprichosa, o sea, donde todo lo cifre en lo material, y con el tiempo además lo puede exigir, el tener esto, vale, no tengo a mi padre, no tengo a mi madre, pero yo quiero esto y quiero lo otro y quiero lo de más allá. Entonces, la pérdida en este sentido del vínculo humano es importante. Reconducimos, por tanto, la conversación sobre cómo establecer esos puentes entre padres e hijos, de nuevo, en algo que también hemos traído a colación en otros programas, en el diálogo. Y creo que especialmente la estrategia del diálogo funciona siempre. La página de Kubani de Cuentos para Valores lo recoge muy bien. Sí, aquí acabamos de colgar un documento que, nos pareció interesantísimo, porque es un documento que hizo el gobierno de los Estados Unidos, lo ha hecho en español, porque como ya se hablan tanto español allí, qué gusto, ¿no? Para que podamos acceder también nosotros. Entonces, es un documento que han puesto el Departamento de Educación sobre cómo establecer las bases para el diálogo con los niños. Entonces, el documento lo que hace, además incluso visual, es muy claro, es muy pedagógico, muy sencillo. Lo pueden descargar allí nuestros oyentes. Voy a repetir la página de Kubani para los que no la conozcan: www.kubani-medio cuentosdevalores.com, y entonces allí van a ver, el documento se llama... se me ha ido ahora el nombre, pero es sobre, no hay ningún problema. Sí, sobre estrategias, creo que son estrategias exitosas para establecer diálogo con los niños pequeños. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos puntos que habla allí, porque cuando nosotros tenemos un diálogo muy bien establecido con los niños, a partir de ese momento, muchas de las cosas que estamos hablando aquí se establecen de una manera natural y muy fluida. Entonces, ¿cuáles son las bases de este diálogo? Pues, por ejemplo, dice lo que hemos dicho antes: cuando nos cuentan sus historias, realmente darles tiempo. Escuchar con atención. Sí, escucharles con toda la atención. Cuando vamos nosotros a hablar con ellos, asegurarnos de que realmente el niño nos está escuchando, porque si está con la consola, si está con la tele, si está con un cuento, si está jugando, por más que nosotros le estemos hablando, no van a estar con nosotros. Entonces, si realmente queremos establecer un diálogo importante donde queramos decirles algo, asegurarnos de que nos miran a los ojos. Que no haya distracciones. Sí, que no haya distracciones. Y cuando estamos hablando con ellos y queremos que sea algo importante, ponerlos a su altura. Ellos son más pequeñitos que nosotros, no nos pongamos por encima, porque entonces el niño tiene que estar para arriba, la atención es menor. Entonces, cuando estamos de tú a tú, mirándonos a los ojos, ya estamos estableciendo una comunicación visual y hay confianza. Diálogo con firmeza, pero en el que también esté presente la amabilidad. No hace falta que nos pongamos muy sargentos. Exacto, esto es muy importante. O sea, cuando le estamos diciendo, a ver, coloca tu chaqueta,
Y claro, pero es eso, claro, coloca tu chaqueta, no es coloca tu chaqueta, ¿no? En un tono muy duro. O, bueno, mejor coloca la ropa. No es coloca la ropa en general. Esta chaqueta está tirada. Estos, cuando estamos diciendo, son firmes, son claros y son amables. El tipo de sugerencias, de órdenes, y digo órdenes porque hay cosas que las tenemos que ordenar en nuestra casa, en nuestra vida y en la vida de los niños. Araceli, vamos a terminar, como siempre, echando mano de un proverbio en esta ocasión, más que de una frase, ¿verdad? Pero bueno, sí, es un proverbio oriental que siempre nos vienen muy bien y además que viene muy a la colación de lo que estamos diciendo. Sí, me encantó porque pensaba, bueno, realmente cómo podemos establecer, porque estamos hablando siempre de valores, digo, ¿qué claves se podrían llevar nuestros oyentes del programa de hoy, pues para que pudieran poner en práctica en su vida con sus hijos, sencillas, que fueran cotidianas, ¿no? Entonces, dos cosas me vinieron muy claras, y era lo que hemos dicho, que los niños den amor, reciban amor, y establecer estas bases del diálogo. Y a partir de ahí podemos construir todo lo que hemos estado hablando. Entonces me encontré con una cita que me encantó y es una cita oriental y además es de Lao Tse, que es un filósofo chino del siglo VI antes de Cristo. Fue el fundador de una tendencia religiosa, espiritual que hay en la India, que es en la China, que es el taoísmo. Y entonces la cita dice así: ser profundamente querido te da fuerza. Querer profundamente a alguien te da valor. Y me encantó, porque dije, justo, estas son las dos claves que necesitamos. O sea, desde ese amor de padre, ese amor de hijo, lo que podemos es tener fuerza, tanto los unos como los otros, tanto los hijos como los padres. Y desde ahí, además, darnos el valor a nosotros mismos y darle el valor a nuestros hijos. Si nosotros tenemos autoestima, ellos tienen autoestima. Entonces, me encantó porque digo, vale, desde el amor establecemos la fuerza y el valor. Pues qué te digo después de todo esto, Araceli, con esos pilares, con esas ayudas, los pequeños desde luego que irán bien pertrechados para iniciar ese duro camino, ¿verdad? Que es el ir poco a poco. Sí, es intenso, yo diría intenso, el variado. difícil camino de la vida. Eso es, y les podemos proporcionar muy buenas herramientas. Nos tomamos un descanso, Araceli, este verano. Sí. Regresamos con más fuerza que nunca en septiembre, entonces. Sí, en septiembre nos vamos a ver con nuevo impulso, todos contentos con nuestras vacaciones y ahí estaremos con nuestros oyentes, sugiriéndoles y caminando. Exactamente, con nuestros valores para niños y grandes. Pues buen verano, Araceli. Igualmente. Hasta dentro de bien poquito. Hasta luego. Hasta muy pronto.